El Aeropuerto Internacional de Valle Dorado era un torbellino de ruido y movimiento, como un festival callejero descontrolado. Los viajeros zigzagueaban por la enorme terminal, con sus maletas resonando sobre el brillante suelo de baldosas, las ruedas chirriando en protesta. Las familias se llamaban entre sí en un español rápido, tratando de no perder de vista a los niños que se escabullían entre las piernas, aferrándose a tucanes de peluche o churros pegajosos de un vendedor cercano. Empresarios con blazers impecables murmuraban en sus auriculares, esquivando a los caminantes más lentos con facilidad ensayada. El aire llevaba una mezcla de combustible de avión, café recién hecho del café Sol, y el leve aroma de un perfume tropical rociado en los mostradores libres de impuestos. Arriba, los altavoces chispeaban cada pocos segundos, escupiendo anuncios que luchaban por hacerse oír en medio del caos. Vuelo 247 a Puerto Estrella, abordando ahora en la puerta 12, bramó una voz, solo para ser tragada por el llanto de un niño pequeño y el tintineo de tazas de espresso o en un kiosco abarrotado. Hola amigos. Si eres nuevo aquí y disfrutas historias como esta, te invito a darle like a este video y suscribirte al canal para ayudarme a traerte más grandes historias. ¿Alguna vez te han tratado injustamente solo por tu apariencia? Deja tus experiencias en los comentarios. Y si estás en contra del prejuicio y la injusticia, presiona ese botón de suscribirse ahora mismo y escribe justicia, junto con el lugar desde donde nos ves, en la sección de comentarios. Quédate atento, esta es una historia de poder silencioso, giros impactantes y karma definitivo. La puerta 12 no era más tranquila. Los pasajeros deambulaban, algunos apretando tarjetas de embarque arrugadas, otros desplomados en sillas de plástico, con la vista clavada en las pantallas brillantes de sus teléfonos. Un cartel digital parpadeaba actualizaciones en letras rojas, instando a los pasajeros de primera clase a formar una fila. Afuera, más allá de las ventanas que iban del suelo al techo, los aviones se deslizaban por la pista, sus motores zumbando bajo un cielo pintado de dorado por el sol de la tarde. La terminal vibraba de impaciencia, todos querían estar en otro lugar, y rápido. Los vendedores cercanos ofrecían empanadas y jugo frío de tamarindo, sus voces sumándose al bullicio, mientras un conserje empujaba un carrito ruidoso entre la multitud, apenas notado. Era el tipo de locura organizada que uno esperaría en un aeropuerto ocupado, donde cada segundo se siente como una carrera contra el tiempo, hasta que, en un instante que paralizó el corazón, toda la escena se congeló. Un chasquido agudo resonó, cortando el ruido como un trueno en un día despejado. Las cabezas se alzaron, las conversaciones murieron a mitad de frase, e incluso el discurso alegre del vendedor se desvaneció. Los ojos se dirigieron hacia la puerta de embarque de primera clase, de donde había surgido el sonido. Allí, sobre el suelo pulido, un bastón de madera giraba frenéticamente antes de deslizarse hasta detenerse con un ruido hueco. Una anciana, doña María Elena Vargas, estaba de pie en el centro de la tormenta, su mano temblorosa aún alzada donde el bastón le había sido arrancado. Sus ojos verde pálido, brillantes y penetrantes a pesar de los años, se agrandaron, no de miedo, sino de asombro atónito. Su cabello plateado, peinado en suaves ondas, captaba la luz fluorescente, y su vestido zafiro, simple pero elegante, brillaba tenuemente. Un pequeño broche plateado, con forma de colibrí, relucía sobre su corazón, un detalle silencioso que parecía tener un peso mayor que su tamaño. Frente a ella se alzaba Carolina Morales, una asistente de vuelo cuyo uniforme azul marino impecable gritaba autoridad. Su placa con el nombre relucía fríamente bajo las luces intensas, y su cabello oscuro estaba recogido en un moño tan apretado que parecía a punto de romperse. El rostro de Carolina era una máscara de impaciencia, sus labios torcidos en una mueca que no se molestaba en ocultar su desdén. Señalaba agresivamente hacia la puerta de embarque, su dedo cortando el aire como una cuchilla. «Te dije que te apartaras», soltó, su voz alta y cortante, atravesando el silencio atónito. «El embarque de primera clase no es para gente como tú». Las palabras cayeron como una bofetada, crudas y deliberadas, hechas para doler. Un suspiro recorrió la multitud,
comenzando como un murmullo y creciendo hasta convertirse en una ola de comentarios. Los pasajeros intercambiaban miradas de asombro, algunos retrocediendo como si quisieran distanciarse de la escena, otros inclinándose más cerca, atrapados por el drama que se desarrollaba. Un joven empresario, Alejandro Torres, estaba cerca, con su traje hecho a la medida impecable pero los nudillos blancos alrededor del asa de su maletín. Su mandíbula se tensó, un destello de ira cruzando su rostro mientras observaba. Una mujer, Sofía Ramírez, se llevó una mano a la boca, sus ojos oscuros saltando entre Carolina y María Elena, con la sorpresa escrita en sus facciones. Un hombre mayor con un sombrero de paja murmuró algo a su esposa, quien negó con la cabeza en señal de desaprobación. Pero nadie dio un paso al frente. El peso de las palabras de Carolina se hizo sentir, volviendo el aire espeso de tensión, como el momento antes de que estalle una tormenta. Doña María Elena no se desmoronó. Su mano, aún temblando por la fuerza del manotazo de Carolina, bajó lentamente a su costado. Ajustó el pañuelo de seda que llevaba sobre los hombros, un pequeño gesto que se sentía desafiante en su calma. Luego, con una gracia que parecía desafiar el caos a su alrededor, se agachó, lenta, deliberadamente, sus dedos cerrándose alrededor del mango tallado de su bastón. La multitud contuvo el aliento, observando cómo se enderezaba, sus movimientos suaves y firmes, como una bailarina terminando una presentación. Su vestido zafiro volvió a captar la luz, y ese broche de colibrí brilló, un recordatorio silencioso de su fuerza tranquila. Al erguirse completamente, María Elena sostuvo la mirada de Carolina sin titubear. Sus ojos no estaban enfadados ni amargados, eran firmes, profundos y poderosos, como un lago en calma que oculta una corriente debajo. Carolina se movió, su mueca vacilando por una fracción de segundo ante esa mirada penetrante, su confianza agrietándose lo suficiente como para notarse. La terminal estaba ahora en silencio, salvo por el zumbido lejano de un avión afuera y el suave arrastre de pies mientras los pasajeros se estiraban para ver. Todos los ojos estaban fijos en las dos mujeres, el aire cargado de anticipación. Cuando María Elena habló, su voz fue suave pero clara, cada palabra cayendo con el peso de un mazo. Acabas de cometer el error más grave de tu carrera, dijo, su tono calmado pero escalofriante, como una advertencia susurrada en una habitación silenciosa. La multitud se agitó, los murmullos crecieron, algunos con asombro, otros con inquietud. Los dedos de Alejandro se movieron, como si quisiera intervenir pero no supiera cómo. Los ojos de Sofía brillaban, su asombro dando paso a algo más feroz. El rostro de Carolina se contrajo, su mueca resbalando, pero la obligó a volver, negándose a ceder. Perdón, respondió Carolina con rapidez, su voz aguda, casi burlona. Cruzó los brazos, su placa de identificación brillando de nuevo, como para recordarle a todos quién estaba a cargo. Hágase a un lado, señora, o llamaré a seguridad. Pero sus palabras ya no eran tan firmes, y sus ojos recorrieron a la multitud, atrapando sus miradas, algunas curiosas, otras juzgando. Sintió el cambio, el peso de su atención volviéndose en su contra. María Elena no respondió de inmediato. Apretó su bastón, sus dedos ya firmes, y ladeó ligeramente la cabeza, observando a Carolina con una calma que parecía casi compasión. El silencio se extendió, pesado y eléctrico, mientras los pasajeros se movían incómodos, sin saber si hablar o quedarse callados. Fuera lo que fuera que ocurriera después, una cosa estaba clara, esto no había terminado. Las palabras de María Elena flotaban en el aire, una promesa de consecuencias que nadie, aunque menos Carolina, podía comprender del todo aún. No mucho antes del caos en la puerta 12, el salón de primera clase del Aeropuerto Internacional de Valle Dorado vibraba con una energía más tranquila. Escondido del frenesí de la terminal, el salón era un oasis de pisos de madera pulida y sillones de cuero lujoso, bañado en la luz suave de los altos ventanales. Afuera, los aviones brillaban en la pista, sus alas atrapando el resplandor dorado del sol de la tarde. Dentro,
el aire olía a espresso fresco y jazmín de un difusor junto a la entrada. Un barista en el mostrador hacía sonar tazas de cerámica, sirviendo café con leche a pasajeros que murmuraban en voz baja, sus conversaciones mezclándose con el suave rasgueo de una guitarra que sonaba desde los altavoces. Era un lugar donde el tiempo parecía ralentizarse, donde los viajeros podían respirar antes de sus vuelos, a menos, claro, que estuvieras atravesándolo a las carreras como la mayoría del mundo más allá de esas puertas de vidrio. En un rincón apartado junto a las ventanas, doña María Elena Vargas estaba sentada sola, su presencia casi invisible para el bullicio a su alrededor. Llevaba un vestido zafiro, discreto pero elegante, con un delicado broche de plata, un colibrí, prendido sobre el corazón. Su pañuelo de seda, de un verde esmeralda profundo, colgaba suelto sobre los hombros, y su cabello plateado estaba peinado en suaves ondas que enmarcaban su rostro arrugado pero lleno de gracia. Su bastón, con el mango tallado con pequeñas enredaderas, descansaba contra su silla, su madera pulida captando la luz. Para cualquiera que pasara, podría haber parecido simplemente otra viajera anciana, esperando pacientemente su vuelo, sus manos reposando suavemente en su regazo. Pero había algo en ella, una fuerza silenciosa, una firmeza, que te hacía mirar 2 veces, si acaso te molestabas en mirar. La mayoría no lo hizo. Los pasajeros se apresuraban por el salón, demasiado ocupados con sus propios planes como para notarla. Una mujer con un vestido rojo brillante lidiaba con 2 niños y una llamada telefónica, su voz aguda mientras discutía sobre una reunión retrasada. Un grupo de turistas con sombreros de paja reía mientras bebía batidos de mango, sus maletas apiladas como una fortaleza. Pero una persona sí notó a María Elena. Al otro lado del salón, un joven empresario llamado Alejandro Torres alzó la vista de su computadora portátil, sus ojos oscuros encontrándose con los de ella por un momento. Estaba impecablemente vestido, su traje gris hecho a medida, un maletín de cuero a sus pies estampado con el logo de una gran firma de Puerto Estrella. Algo en la presencia tranquila de María Elena, tal vez la forma en que miraba los aviones, o la manera en que sus dedos rozaban el mango del bastón, lo hizo detenerse. Sin decir palabra, se puso de pie, alisó su corbata y cruzó el salón. «Señora, ¿quiere mi asiento?», preguntó Alejandro, su voz cortés pero cálida, señalando su lugar más cerca de la ventana. «Tiene una mejor vista». María Elena alzó la mirada, sus ojos verde pálido encontrándose con los de él con una sonrisa suave que se sentía como un agradecimiento por sí sola. «Es usted muy amable, joven», dijo con suavidad, su voz firme y cálida, como una brisa que lleva el aroma de azahares. «Pero estoy muy cómoda aquí». Alejandro asintió, devolviéndole la sonrisa antes de volver a su asiento, sin saber que acababa de hablar con alguien mucho más importante de lo que podría haber imaginado. Cerca, en el mostrador de registro del salón, Carolina Morales se mantenía erguida, su uniforme azul marino tan impecable como siempre. Su placa de identificación brillaba, y su cabello oscuro estaba recogido en un moño tan tirante que parecía jalar sus facciones agudas. Se movía con la confianza de alguien que sabía que dominaba ese espacio, sus ojos recorriendo la sala como un halcón eligiendo sus presas. Carolina había trabajado en primera clase durante años, y portaba ese rol como una corona, decidiendo con una sola mirada quién merecía su atención y quién no. ¿El hombre con traje de rayas y reloj de oro? Le hizo un gesto con la cabeza, su sonrisa ensayada y profesional. ¿La familia con equipaje desparejo y niños ruidosos? Apenas les dedicó una mirada, sus labios torciéndose con fastidio. Cuando su mirada se posó en María Elena, Carolina se detuvo, solo por un segundo. La anciana estaba sentada sola, su bastón apoyado a su lado, su vestido pulcro pero nada llamativo. Para Carolina, no encajaba en el molde de primera clase, sin bolso de diseñador, sin séquito, sin aire de riqueza que gritara por atención. Su labio se curvó levemente, un destello de desprecio cruzando su rostro antes de seguir adelante, descartando a María Elena como insignificante. Carolina volvió al mostrador,
entregando un pase de abordar a una mujer con tacones que olía a perfume caro. Por aquí, señora, dijo, su voz suave como la miel, reservada para quienes consideraba dignos. Afuera, otro avión rugía en el cielo, su sombra barriendo el salón. María Elena lo observó elevarse, su expresión serena, casi pensativa, como si supiera algo que nadie más sabía. El salón siguió su curso, las tazas tintineaban, los teléfonos vibraban, las voces subían y bajaban, pero en ese momento, una tormenta se gestaba en silencio. Una que pronto estallaría en la puerta 12 y lo cambiaría todo. La puerta de embarque del Aeropuerto Internacional de Valle Dorado era una olla de presión a punto de estallar. La puerta 12 estaba llena de pasajeros, sus voces un zumbido enredado de emoción e impaciencia. Sobre sus cabezas, un cartel digital parpadeaba: vuelo 247 a Puerto Estrella, embarque de primera clase ahora en letras rojas en negrita. La fila de clase económica se extendía por la mitad de la terminal, una mezcla caótica de familias con bolsas demasiado llenas y viajeros solitarios revisando sus teléfonos. Pero la fila de primera clase era más pequeña, más ordenada, con pasajeros en trajes a medida y equipaje de mano elegante, sus rostros tranquilos, expectantes. Afuera, tras los altos ventanales, el sol vespertino descendía, pintando la pista de tonos naranjas y rosados, mientras los motores de un avión retumbaban suavemente, listos para llevarlos lejos. El aire olía a pretzels calientes de un puesto cercano y al penetrante aroma del spray limpiador, un recordatorio del constante movimiento de las salidas. Doña María Elena Vargas avanzó hacia la fila de primera clase con una gracia firme que parecía abrirse paso entre la multitud sin esfuerzo. Su vestido zafiro se mecía levemente con cada paso, su pañuelo de seda captando la luz como un susurro del mar. El broche de colibrí en su pecho brillaba, y su bastón, con el mango tallado en forma de enredaderas y pulido hasta quedar liso, golpeaba suavemente contra los azulejos, un ritmo silencioso en medio del caos. Sostenía su pase de abordar en una mano, los dedos firmes, sus ojos verde pálido fijos en la puerta de embarque al frente. Para quien la mirara, su calma era casi invisible, eclipsada por la prisa a su alrededor. Pero María Elena no tenía prisa. Cada paso parecía deliberado, como si el tiempo se doblara a su voluntad, no al revés. En la puerta, Carolina Morales se mantenía erguida como una centinela, su uniforme azul marino impecable, su gafete un brillante emblema de autoridad. Su cabello oscuro seguía recogido en ese moño increíblemente apretado, y sus ojos agudos escaneaban la fila, clasificando pasajeros con una sola mirada. Le devolvió un pase de abordar a un hombre con traje de lino, su sonrisa rápida y profesional, reservada para quienes consideraba importantes. Cuando su mirada se posó en María Elena, su expresión cambió, los labios se le apretaron y el ceño se frunció, como si hubiera detectado un error en el sistema. Carolina se irguió, su postura rígida, ya juzgando antes de que María Elena siquiera llegara a ella. María Elena extendió su pase de abordar, la mano firme a pesar del leve temblor de la edad. «Buenas noches», dijo suavemente, su voz cálida pero firme, como una abuela ofreciendo sabiduría. Carolina apenas miró el boleto, levantando la mano para bloquear el paso de María Elena. «Señora, esta fila es solo para pasajeros de primera clase», dijo, su tono cortante, educado en apariencia pero cargado de condescendencia. Las palabras flotaron en el aire, lo suficientemente filosas como para atraer atención. Los pasajeros cercanos se volvieron, sus conversaciones apagándose al sentir que algo se avecinaba. María Elena no se inmutó. Miró a Carolina a los ojos, su expresión tranquila, indescifrable. «Lo sé», respondió con gentileza, su voz firme como piedra. «Este es mi boleto». Los ojos de Carolina se entrecerraron, la irritación cruzándole el rostro. Arrebató el pase de abordar, alzándolo como evidencia de un crimen, los dedos tensos alrededor de los bordes. «¿Está segura de que es suyo?», preguntó, su voz ahora más alta, con burla infiltrándose. Inclinó la cabeza, esperando que María Elena se echara atrás, que admitiera algún error con una risa nerviosa.
La multitud se agitó. Alejandro Torres, el empresario del salón, estaba a unos pasos en la fila, su maletín apretado entre las manos. Sus ojos oscuros iban de una mujer a otra, la mandíbula apretada al captar el tono de Carolina. Sofía Ramírez, esperando cerca con un café en la mano, se quedó congelada, los labios entreabiertos por la incredulidad. Una pareja de ancianos susurraba entre ellos, negando lentamente con la cabeza. La tensión se espesó, como el aire antes de una tormenta, pero María Elena mantuvo su posición, el bastón firmemente plantado, su mirada inquebrantable. Carolina exhaló con fuerza, su paciencia quebrándose. Claramente hay un error, dijo, su voz elevándose, dirigida tanto a la multitud como a María Elena. Agitó la mano hacia la fila de clase económica, su gesto desdeñoso. Usted pertenece allá. Las palabras cayeron como una bofetada, y jadeos rompieron el silencio. La taza de café de Sofía tembló en su mano, los ojos abiertos por el asombro. Alejandro se movió, los dedos tensos como si fuera a intervenir, pero dudó, atrapado en el peso del momento. La expresión de María Elena no cambió. Ajustó levemente su bufanda, un movimiento pequeño y deliberado que parecía un escudo. No hay ningún error, dijo, su voz ahora firme, con una autoridad que hizo parpadear a Carolina. Pero Carolina no iba a retroceder. Su rostro se endureció y se inclinó hacia ella, la voz baja pero venenosa. No sé cómo obtuvo este boleto, murmuró, pero usted no abordará aquí. La multitud murmuró más fuerte, la desaprobación ondulando entre ellos como una ola. Entonces, en un destello de ira, la mano de Carolina se disparó, arrebatando el pase de abordar de la mano de María Elena. El papel cayó al suelo, y el bastón de María Elena resbaló, chocando contra los azulejos con un sonido que retumbó como un disparo. La multitud jadeó al unísono, una inhalación colectiva que dejó sin aire la puerta de embarque. Sofía se cubrió la boca, horrorizada. Los ojos de Alejandro se abrieron, la respiración contenida. Incluso la pareja de ancianos se congeló, susurros silenciados. Carolina se mantuvo erguida, imperturbable, los brazos cruzados como desafiando a cualquiera a confrontarla. María Elena miró hacia su bastón caído, su mano temblando solo por un momento. Entonces, con una gracia que silenció los murmullos, se agachó lentamente, sus dedos cerrándose alrededor del mango del bastón. Al incorporarse, sus ojos se fijaron en los de Carolina, y algo en su mirada, calma, penetrante, poderosa, hizo que Carolina retrocediera un paso, apenas un centímetro. La puerta de embarque era ahora un escenario, todos los ojos fijos en ellas, esperando lo que vendría. El aire en la puerta 12 del Aeropuerto Internacional de Valle Dorado parecía a punto de romperse. El área de embarque, que momentos antes era un torbellino de conversaciones y movimiento, era ahora un cuadro congelado, cada mirada clavada en el drama que se desarrollaba en la fila de primera clase. El pase de abordar caído yacía arrugado en el brillante suelo de azulejo, junto al bastón de doña María Elena Vargas, su mango tallado en forma de enredadera brillando bajo las luces fluorescentes. El estruendo agudo de ese bastón al golpear el suelo aún resonaba en los oídos de todos, un sonido que había paralizado a la multitud. Afuera, el asfalto brillaba bajo el sol anaranjado que se desvanecía, los aviones zumbaban tenuemente, pero adentro, el silencio era ensordecedor, roto solo por el suave zumbido de un anuncio distante. El olor a pretzels calientes y combustible de avión persistía, pero era la tensión, espesa, pesada, casi viva, la que dominaba el momento. Doña María Elena Vargas se encontraba en el centro de todo, su vestido zafiro captando la luz como un acto de desafío silencioso. Su bufanda de seda colgaba perfectamente en su lugar y el broche de colibrí en su pecho parecía latir con su calma constante. Sus ojos verde pálido, agudos e inquebrantables, se clavaban en Carolina Morales, la azafata que acababa de golpear su pase de abordar. La mano de María Elena, que había temblado brevemente cuando cayó el bastón, estaba ahora firme, sujetando el mango con una gracia que hizo contener la respiración a la multitud. No gritó ni se encogió.
En cambio, se enderezó lentamente, sus movimientos deliberados, como una reina reclamando su espacio. La multitud observó, hipnotizada, mientras se erguía por completo, su presencia llenando la puerta a pesar de su pequeña estatura. Carolina permanecía rígida, su uniforme azul marino impecable, su gafete un destello frío bajo las luces. Su moño apretado estiraba sus rasgos afilados, y sus brazos estaban cruzados, su mueca apenas resistiendo ante la mirada de María Elena. Pero esa mirada, calma, penetrante, poderosa, la golpeó como una ola, haciéndola cambiar ligeramente de postura, apenas un movimiento. La voz de Carolina había sido fuerte y cortante hacía unos momentos, pero ahora titubeaba, atrapada en el peso del silencio que había creado. Los ojos de la multitud iban de una mujer a otra, algunos pasajeros susurrando, otros mirando abiertamente. Alejandro Torres, el empresario del traje gris, sujetaba su maletín con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, sus ojos oscuros ardiendo con algo parecido a la ira. Sofía Ramírez, aferrando su vaso de café, parecía a punto de llorar, su asombro transformándose en una silenciosa indignación. Un hombre mayor con sombrero de paja murmuró algo a su esposa, quien negaba con la cabeza, los labios apretados. María Elena habló al fin, su voz suave pero clara, cortando el silencio como una cuchilla a través de la seda. Acaba de cometer el error más grave de su carrera, dijo, cada palabra lenta y pesada, como piedras cayendo en aguas quietas. La multitud soltó un suave suspiro, murmullos extendiéndose, algunos en asombro, otros en una emoción nerviosa. Su tono no era de ira ni de gritos, era firme, casi gentil, pero llevaba consigo un frío que hizo que se erizara la piel de los presentes. No era una amenaza, era una promesa, una que aterrizó con tanta fuerza que pareció sacudir el mismo aire. Carolina parpadeó, su mueca temblando como una grieta en una represa. Por un segundo fugaz, la duda brilló en sus ojos, pero la reprimió, su orgullo regresando como un latigazo. Disculpe, se burló, su voz afilada, forzando una risa que sonaba frágil, como vidrio a punto de romperse. Descruzó los brazos, dio un paso al frente, su gafete brillando como si quisiera recordarles a todos quién tenía el poder allí. Señora, no tengo tiempo para estas tonterías. Hágase a un lado o llamaré a seguridad ahora mismo. Sus palabras estaban destinadas a herir, a poner a María Elena en su lugar, pero cayeron planas, tragadas por el peso de la calma de María Elena. La multitud se agitó más fuerte ahora, la desaprobación zumbando entre ellos. La taza de café de Sofía temblaba en su mano, sus ojos brillando mientras susurraba algo a la mujer a su lado. La mandíbula de Alejandro se tensó, los dedos le temblaban como si quisiera intervenir, pero permanecía inmóvil, su mirada fija en María Elena. Los murmullos de la pareja mayor se volvieron más agudos, la cabeza de la esposa se movía con más rapidez, su voz baja pero mordaz, ¡qué vergüenza! Los pasajeros se movieron, algunos sacando sus teléfonos, otros estirando el cuello para ver mejor, atraídos por el drama como polillas a la llama. Pero nadie dio un paso al frente, todavía no. El momento se sentía demasiado grande, demasiado cargado, como si una chispa pudiera incendiar toda la puerta de embarque. María Elena no vaciló. Ajustó su bufanda con un movimiento pequeño y preciso, sus dedos rozando el broche de colibrí como si extrajera fuerza de él. Sus ojos permanecieron fijos en Carolina, no con odio ni desprecio, sino con un poder silencioso que parecía ver a través de ella. Era una mirada que hizo que la mueca de Carolina vacilara de nuevo, sus hombros tensándose bajo su peso. María Elena inclinó ligeramente la cabeza, estudiándola, como una maestra esperando que su alumna se diera cuenta de su error. El silencio se alargó, pesado y sofocante, hasta que el rostro de Carolina se torció con una nueva ola de ira. Ya me oyó, espetó Carolina, su voz más alta ahora, desesperada por recuperar el control. Señaló la fila de clase económica, su mano cortando el aire. Muévase. Ya.
Pero su valentía comenzaba a desmoronarse, sus ojos parpadeaban hacia la multitud, atrapando sus miradas, algunas sorprendidas, otras juzgando, todas esperando. Sintió el cambio, la manera en que la energía de la puerta se había vuelto en su contra, pero se mantuvo firme, negándose a ceder. Los labios de María Elena se curvaron en la más leve insinuación de una sonrisa, no altiva, no cruel, sino de sabiduría. Apretó con más fuerza su bastón, las enredaderas talladas en su mango capturando la luz, y dio un solo paso más hacia Carolina. La multitud contuvo el aliento, sintiendo que el equilibrio se inclinaba. Ya verá, dijo María Elena suavemente, su voz tan baja que casi era un susurro, pero llevaba una fuerza que silenció los murmullos. Carolina se congeló, su respiración se detuvo, como si esas palabras hubieran tocado algo profundo en su interior. La puerta de embarque era ahora un barril de pólvora, cada pasajero testigo de un enfrentamiento del que nadie podía apartar la vista. Fuera lo que viniera después, una cosa era segura, la advertencia de María Elena no era vacía, y el error de Carolina estaba a punto de extenderse mucho más allá de este momento. La puerta de embarque del Aeropuerto Internacional de Valle Dorado era un aliento contenido, cada pasajero congelado tras las palabras escalofriantes de doña María Elena Vargas. El aire zumbaba con tensión, espeso como la noche húmeda afuera, donde los últimos rayos del atardecer pintaban el asfalto con vetas de rosa y dorado. El pase de abordar caído aún yacía arrugado en el suelo de azulejo, testigo silencioso del arrebato de Carolina Morales. Doña María Elena se mantenía erguida, su vestido zafiro brillando tenuemente bajo las luces fluorescentes, su broche de colibrí atrapando destellos como una diminuta estrella. Su bastón, ahora firmemente agarrado, golpeó una vez contra los azulejos, un sonido suave que pareció resonar más fuerte de lo normal. Sus ojos verde pálidos sostenían la mirada de Carolina con una firmeza que hizo temblar la mueca de la azafata, su confianza resquebrajándose bajo el peso de ese poder silencioso. Carolina tenía los brazos cruzados, su uniforme azul marino impecable pero su postura rígida, como si se preparara para una pelea que no estaba segura de poder ganar. Su moño apretado estiraba sus rasgos afilados y su gafete brillaba con frialdad, un recordatorio de la autoridad a la que se aferraba. Pero los murmullos de la multitud crecían, susurros agudos, miradas desaprobadoras, teléfonos sutilmente levantados para capturar la escena. Alejandro Torres, el empresario del traje gris, permanecía rígido, su maletín apretado con fuerza, sus ojos oscuros ardiendo con una mezcla de ira e incomodidad. Sofía Ramírez, su vaso de café olvidado en la mano, miraba a Carolina con abierta incredulidad, los labios entreabiertos como si quisiera hablar pero no encontrara las palabras. Una pareja mayor cercana negaba con la cabeza, la esposa murmurando, ¡qué descaro!, su voz baja pero cortante. La puerta era un escenario, y Carolina perdía el control del foco. Abrió la boca para replicar, para reafirmar su amenaza de llamar a seguridad, pero antes de que pudiera hacerlo, una voz profunda cortó el silencio como una cuchilla. Eso no será necesario. Las cabezas se giraron, la multitud se abrió mientras un hombre avanzaba, su presencia dominando la sala sin esfuerzo. Don Ricardo Mendoza, un alto funcionario de la aerolínea, se movía con propósito, su traje a medida impecable, su gafete enganchado con prominencia en el pecho. Su rostro era sereno pero firme, sus ojos oscuros fríos mientras recorrían la escena. Los pasajeros retrocedieron instintivamente, percibiendo el cambio, susurros desvaneciéndose en un murmullo. Incluso el zumbido distante de un avión afuera pareció apagarse, como si todo el aeropuerto supiera que algo grande estaba sucediendo. La mirada de Ricardo se fijó primero en María Elena, y su expresión se suavizó, un destello de respeto cruzando sus rasgos severos. Señora Vargas, dijo, su voz clara y reverente, inclinando levemente la cabeza. Mis más sinceras disculpas por esta demora inaceptable. Su asiento está listo, y es un honor tenerla a bordo. Las palabras cayeron como un trueno, ondulando entre la multitud.
Los ojos de Alejandro se agrandaron, su agarre en el portafolio aflojándose mientras procesaba la deferencia en el tono de Ricardo. Sofía soltó un leve suspiro, su taza de café inclinándose en su mano, una gota cayendo al suelo. La pareja mayor intercambió miradas atónitas, sus murmullos cesando de golpe. ¿Señora Vargas? El nombre tenía peso, aunque la mayoría aún no sabía por qué. El rostro de Carolina se congeló, su mueca colapsando en algo más cercano al pánico. Sus brazos cayeron a los costados, sus dedos temblando como si intentaran aferrarse a un control que se deslizaba. Espera, ¿qué? Tartamudeó, su voz apenas audible, sus ojos moviéndose entre Ricardo y María Elena. Dio un paso atrás, su placa de identificación reflejando la luz, pero ahora parecía un escudo hueco. Ricardo finalmente se volvió hacia ella, su mirada acerada, inflexible. Hágase a un lado, señorita Morales, ordenó, su tono bajo pero cortante, sin dejar espacio para objeciones. La multitud contuvo la respiración, el silencio tan denso que presionaba contra sus pechos. María Elena no se movió de inmediato. Ajustó su pañuelo de seda, sus dedos rozando el broche de colibrí, y lanzó una última mirada a Carolina, no de enojo, ni de arrogancia, sino cargada de una decepción que cortaba más que las palabras. Luego, con una inclinación elegante hacia Ricardo, avanzó, su bastón golpeando suavemente mientras se dirigía al túnel de embarque. Una azafata más joven, Lucía Fernández, corrió a su lado, su rostro una mezcla de nerviosismo y asombro. «Por aquí, señora Vargas», dijo Lucía con suavidad, su voz cálida, sus manos dudosas, como sin saber si debía ofrecer ayuda. María Elena sonrió levemente, su calma inquebrantable, y siguió a Lucía, la multitud abriéndose como el agua ante ella. Carolina permanecía inmóvil, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo por encima de los murmullos que crecían a su alrededor. Los pasajeros la observaban abiertamente ahora, sus ojos afilados con juicio. Alejandro negó con la cabeza levemente, su enojo dando paso a la lástima. La sorpresa de Sofía se endureció en algo más feroz, sus labios apretándose en una delgada línea. El hombre mayor del sombrero de paja le susurró a su esposa, ahora sí que está en problemas, y la esposa asintió, sin apartar los ojos de Carolina. El peso de sus miradas ardía, cada una un recordatorio de la línea que Carolina había cruzado. Ricardo se acercó a ella, su voz bajando, solo para sus oídos. «Cuando este avión despegue, usted y yo tendremos una conversación muy seria», dijo, su tono calmado pero con una advertencia que hizo que el estómago de Carolina se retorciera. Tragó saliva con dificultad, su garganta seca, sus manos temblando a los costados. El pase de abordar arrugado aún yacía a sus pies, una pequeña y condenatoria prueba de la que no podía escapar. Ricardo le lanzó una última mirada, fría, definitiva, antes de girarse para seguir a María Elena, sus pasos firmes contra los azulejos. La multitud comenzó a moverse de nuevo, los pasajeros volviendo a sus filas, pero la energía había cambiado. Los susurros zumbaban más fuerte, algunos sorprendidos, otros regocijados, todos rodeando a Carolina como buitres. Ella se quedó sola, el caos de la puerta reanudándose a su alrededor, pero se sentía expuesta, disminuida, como si el suelo mismo pudiera desmoronarse bajo sus pies. Lo que viniera después, una cosa estaba clara, la advertencia de María Elena no eran solo palabras, y el error de Carolina estaba a punto de costarle más de lo que podía imaginar. La cabina de primera clase del vuelo 247 a Puerto Estrella se asentaba en un murmullo de actividad tranquila mientras los pasajeros guardaban sus maletas y se hundían en asientos lujosos. El túnel de embarque se había retirado, y el avión reposaba en la pista del Aeropuerto Internacional de Valle Dorado, sus motores retumbando suavemente bajo el cielo vespertino que se desvanecía. Dentro, el aire olía a cuero y al leve cítrico de las bebidas de cortesía, un contraste marcado con el caos de la puerta 12 apenas unos minutos atrás. Doña María Elena Vargas se sentó cerca del frente, su vestido zafiro impecable, su bastón descansando a su lado, su calma inquebrantable mientras Lucía Fernández rondaba cerca.
ofreciéndole un vaso de agua con una sonrisa nerviosa. Pero para Carolina Morales, la calma era una mentira. Su corazón latía como un tambor, cada golpe resonando con el temor que se retorcía en su estómago. Permanecía rígida en la galera, su uniforme azul marino aún impecable pero con las manos temblorosas mientras sujetaba un vaso de papel. El pase de abordar arrugado de la puerta parpadeaba en su mente, un pequeño y terco fantasma que no podía sacudirse. Las miradas de los pasajeros aún ardían en su memoria, la sorpresa de Sofía, la lástima de Alejandro, la desaprobación de la pareja mayor. La advertencia de don Ricardo Mendoza, una conversación muy seria, pendía sobre ella como una nube de tormenta, oscura y pesada. Había intentado calmarse, vertiendo agua en el vaso, pero sus dedos temblaban, derramando una gota en la manga. Maldijo por lo bajo, limpiándola con apuro, desesperada por aferrarse al control que siempre había llevado como una armadura. Entonces el intercomunicador crepitó, y el estómago se le hundió. Señorita Morales, repórtese a la cabina de mando inmediatamente, tronó la voz del capitán Juan Robles, calmada pero firme, cortando el murmullo de la cabina. Carolina se congeló, el vaso arrugándose ligeramente en su mano. Los pasajeros levantaron la vista, curiosos, sus ojos encontrándola como reflectores. Nunca antes la habían llamado a la cabina antes de un vuelo, ni una sola vez en sus años con la aerolínea. Sus piernas se sentían como plomo, pero las obligó a moverse, cada paso hacia el frente era una marcha a través de arenas movedizas. Lucía la miró al pasar, el rostro tenso con preocupación, pero Carolina apartó la mirada, la mandíbula apretada. Fuera lo que fuera esto, no era bueno. La puerta de la cabina se abrió con un clic, y el aire dentro la golpeó como un muro, frío, tenso, opresivo. El capitán Juan Robles estaba sentado en los controles, sus amplios hombros firmes, las manos descansando ligeramente en el timón. Su rostro era curtido, sus ojos oscuros agudos y acusadores, sin ofrecer calidez. A su derecha, una pequeña pantalla brillaba con una transmisión de video, y allí estaba Esteban Calderón, uno de los altos ejecutivos de la aerolínea, su traje impecable incluso a través de la conexión granulada. Su mirada era más fría que la de Juan, un filo de acero que hizo que la garganta de Carolina se apretara. Don Ricardo Mendoza estaba a un lado, los brazos cruzados, su expresión una mezcla de decepción y furia contenida. Los tres hombres formaban un tribunal, y Carolina era la acusada, sola en el espacio estrecho. La voz de Esteban rompió el silencio primero, firme y escalofriantemente tranquila. Señorita Morales, explique de inmediato por qué humilló públicamente a una pasajera de primera clase. Las palabras cayeron como un golpe, robándole el aliento. Abrió la boca, pero estaba seca, la lengua pesada. Y yo no la humillé, balbuceó, su voz débil, buscando un terreno firme. Pensé que había un error con su pase de abordar. Solo estaba, Esteban levantó una mano, cortándola, sus ojos entrecerrándose. ¿Verificó ese error antes de negarle la entrada y atacar su dignidad? Su tono se agudizó, cada palabra una estocada. Carolina se congeló, su mente regresando a la puerta de embarque, el pase de abordar en su mano, la mirada rápida que apenas le había dado, la suposición que hizo sin revisar el sistema. El estómago se le revolvía, enfermo de realización. Juan exhaló con fuerza, frotándose las sienes, la frustración marcada en su rostro. La paciencia de Ricardo se rompió, su voz cortando como cuchilla. Responda la pregunta, Morales. La respiración se le entrecortó, la vergüenza inundándole el pecho. No, admitió, la palabra apenas audible, cruda y dolorosa. Y yo hice una suposición. Esteban se inclinó más cerca de la pantalla, su voz bajando peligrosamente. ¿Tiene alguna idea de a quién acaba de insultar y avergonzar frente a todos? Los dedos de Carolina se crisparon contra su uniforme, su mente tambaleante. Había visto a Ricardo llamar la señora Vargas, había escuchado la reverencia en su tono, pero no había hecho la conexión, no por completo. Era solo una pasajera anciana, murmuró,
su voz desvaneciéndose mientras la duda se apoderaba de ella. La expresión de Esteban se oscureció, sus ojos como hielo. Esa, pasajera anciana, era doña María Elena Vargas, dijo, haciendo una pausa para dejar que el nombre calara. La presidenta y fundadora de esta aerolínea. La revelación golpeó a Carolina como una ola gigante, arrancándole el aire de los pulmones. Sus rodillas temblaron, su pecho se apretó dolorosamente. Juan miró de reojo, su rostro pétreo, inescrutable. Ricardo no se molestó en ocultar su desdén, con los brazos aún cruzados, su mirada taladrándola. Esteban continuó, implacable. Humillaste públicamente a la mujer más poderosa de esta empresa, la que la construyó desde cero, frente a pasajeros, tripulación y personal que jamás olvidarán lo que hiciste. Sus palabras resonaban, cada una un martillo clavando los clavos en su carrera. La mente de Carolina daba vueltas, la incredulidad estrellándose contra ella, María Elena Vargas, la fundadora, la mujer que había despreciado, a quien le había quitado el bastón, cuya dignidad había pisoteado. ¿Era el corazón de esta aerolínea? Lo veía ahora, el vestido zafiro, el broche de colibrí, la autoridad silenciosa que había confundido con fragilidad. Sus manos temblaban con más fuerza, el vaso arrugado cayendo al suelo con un leve golpe. Y yo no me di cuenta, comenzó, pero Ricardo la interrumpió, su voz dura. No te diste cuenta porque no verificaste. Decidiste que ella no pertenecía. Esteban dejó que el silencio se estirara, pesado y sofocante, antes de asestar el golpe final. Tienes una oportunidad, una sola, para arreglar esto, dijo, su tono frío y definitivo. Vuelve allá afuera, discúlpate con la señora Vargas frente a todos los que vieron tu comportamiento vergonzoso y asegúrate de que reciba un trato impecable en este vuelo. Si fallas, tu carrera termina en cuanto aterricemos. La garganta de Carolina se cerró, su pulso rugía en sus oídos. Asintió con rigidez, la vergüenza ardiéndole en las mejillas, y se dio vuelta para marcharse, cada paso una cuenta regresiva hacia su ajuste de cuentas público. La cabina de primera clase del vuelo 247 zumbaba con una calma suave y engañosa mientras el avión rodaba alejándose del Aeropuerto Internacional de Valle Dorado. Los asientos eran amplios y mullidos, tapizados en cuero oscuro que olía levemente a pulimento y riqueza. Los compartimientos superiores se cerraban con clics, y el aroma cítrico de las bebidas de cortesía flotaba en el aire, mezclándose con el bajo retumbar de los motores. Los pasajeros se acomodaban, algunos hojeando revistas, otros sorbiendo agua de vasos de cristal, sus voces un murmullo tranquilo contra el zumbido constante. Afuera, las luces de la pista se difuminaban en líneas mientras el avión ganaba velocidad, el cielo vespertino desvaneciéndose en un púrpura profundo. Pero para Carolina Morales, la cabina era una jaula, cada mirada de un pasajero una garra cavando en su ya destrozado orgullo. Salió de la cabina de mando, su uniforme azul marino aún impecable pero las manos temblando a sus costados. El ultimátum de Esteban Calderón, discúlpate públicamente o tu carrera termina, resonaba en su cabeza, cada palabra un peso que le aplastaba el pecho. Su moño apretado le tiraba el cuero cabelludo, y su placa con el nombre brillaba bajo las luces de la cabina, un recordatorio burlón de la autoridad que había perdido. Caminaba rígidamente por el pasillo, sus piernas pesadas, su respiración superficial. Los pasajeros alzaban la vista al verla pasar, sus ojos afilados con curiosidad, Alejandro Torres, su traje gris impecable, su mirada firme e indescifrable, Sofía Ramírez, su café reemplazado por un vaso de agua. Su rostro tenso con algo parecido a la satisfacción. Lucía Fernández rondaba cerca de la galera, observando con los ojos bien abiertos, inciertos, pero Carolina la evitó, enfocándose en la mujer al frente. Doña María Elena Vargas estaba sentada en su asiento, serena y elegante, su vestido zafiro liso sobre el cuero. Su bastón descansaba a su lado, el mango tallado en forma de enredadera brillando con la luz, y su pañuelo de seda caía con gracia sobre sus hombros. El broche de colibrí centelleaba en su pecho, un símbolo silencioso de su fortaleza.
Sostenía un vaso de agua, sus dedos firmes, sus ojos verde pálido contemplando por la ventana la ciudad que desaparecía abajo. No se giró cuando Carolina se acercó, pero el aire a su alrededor pareció cambiar, cargado de expectativa. Carolina se detuvo a su lado, la garganta seca, las manos cerradas en puños para ocultar su temblor. Señora Vargas, comenzó Carolina, su voz quebrándose como madera seca. Tragó con fuerza, obligándola a sonar más firme. Necesito disculparme sinceramente por cómo la traté en la puerta. María Elena se giró lentamente, sus ojos encontrando los de Carolina con una calma tan profunda que parecía un espejo, reflejando cada error de vuelta hacia ella. La cabina se silenció, los pasajeros inclinándose, sus murmullos apagándose en un susurro. Los dedos de Alejandro se detuvieron sobre su revista, el vaso de Sofía quedó inmóvil en su mano. Carolina sentía sus miradas como agujas, pero la de María Elena era peor, suave, penetrante, implacable. El silencio se prolongó, doloroso y espeso, hasta que María Elena asintió una vez, con expresión serena. Acepto su disculpa, dijo suavemente, su voz cálida pero firme, como una mano ofrecida en paz. Carolina exhaló, un atisbo de alivio aflojando sus hombros. Se giró para retirarse, pensando que todo había terminado, pero el vaso de María Elena tintineó suavemente al colocarlo sobre la bandeja, y sus siguientes palabras detuvieron en seco a Carolina. Ahora, por favor, repítalo para ellos. El aire se congeló, la cabina se volvió helada con la tensión. Carolina parpadeó, con el corazón hundiéndose. ¿Repetirlo para quién?, preguntó, su voz temblorosa, el temor creciendo en su interior. María Elena señaló con gracia hacia las filas de pasajeros, su mano firme, su tono parejo. Para todos los que la vieron degradarme y humillarme, dijo, sus palabras claras, tajantes. Que la escucharon juzgar a una mujer mayor, que la vieron apartar mi bastón, la mujer que construyó esta aerolínea desde cero. He aceptado su disculpa, pero ellos también merecen escucharla. La cabina se alteró, una onda de sorpresa la recorrió. Los pasajeros se enderezaron, los ojos abiertos, Alejandro alzó una ceja, Sofía entreabrió los labios, una mujer con vestido rojo soltó un leve suspiro. El rostro de Carolina perdió el color, su aliento se detuvo mientras todas las miradas se clavaban en ella. Pensó que el punto más bajo había sido el cockpit, pero esto, disculparse ante todos, admitir su vergüenza en voz alta, se sentía como la caída de una guillotina. Sus puños se apretaron, un destello de ira afloró. ¿Por qué no intervinieron en la puerta? ¿Por qué tenía que cargar con todo esto sola? Pero la advertencia de Esteban ahogó ese impulso. No tenía elección. Inspirando con dificultad, Carolina alzó la voz, cada palabra una lucha contra su orgullo herido. Le debo una disculpa a cada pasajero aquí presente, dijo, lo bastante alto como para ser oída, aunque le temblara la voz. La cabina murmuró, las cabezas se giraron. Antes de abordar, asumí injustamente algo sobre la señora Vargas. La traté con falta de respeto, cuestioné su derecho a viajar en primera clase sin motivo, y la humillé frente a todos ustedes. Los murmullos aumentaron, mezcla de sorpresa y reconocimiento. Sofía asintió levemente, sus ojos duros. Alejandro observaba, sus dedos tamborileando en el reposabrazos, un juicio silencioso en su mirada. Las mejillas de Carolina ardían, pero continuó, su voz ahora más firme, cruda de vergüenza. Mi comportamiento fue incorrecto, poco profesional e injusto. Lo siento de verdad. El silencio que siguió fue aplastante, sin perdón ofrecido, solo miradas que pesaban sus palabras. María Elena lo rompió al fin, su voz tranquila, autoritaria. Gracias, señorita Morales, dijo, y luego se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en Carolina. Pero dígame esto, si yo hubiera sido solo otra pasajera mayor, sin título ni estatus, ¿estaría usted disculpándose ahora? La pregunta golpeó como una bofetada, robándole el aliento a Carolina. Los pasajeros se movieron, algunos desviando la mirada, otros esperando su respuesta.
Sabía la verdad, de no haber sido María Elena la fundadora, no habría enfrentado consecuencias, ni remordimientos. Su silencio lo gritaba, y la mirada de María Elena la sostuvo ahí, buscando algo más profundo. Tras una larga pausa, María Elena asintió, con un destello de comprensión en los ojos, y se recostó, tomando su vaso de nuevo. Carolina se dio la vuelta, el estómago retorcido, el peso de esa pregunta más fuerte que todas las miradas juntas. La cabina de primera clase del vuelo 247 surcaba las nubes, el zumbido de los motores un latido constante bajo la calma pulida. Los asientos brillaban de cuero oscuro, y el aire llevaba el leve aroma a cítricos de las bandejas de bebidas y el olor limpio de las sábanas almidonadas. Afuera, el cielo nocturno se extendía negro e infinito, salpicado de estrellas que parpadeaban por las pequeñas ventanas. Los pasajeros descansaban en sus asientos lujosos, algunos bebiendo vino, otros dormidos bajo mantas suaves, susurros bajos acompañando el vaivén suave del avión. Pero para Carolina Morales, la calma era una máscara. Sentía el pecho oprimido, cada paso pesado por el peso de su disculpa pública y la pregunta de doña María Elena Vargas, ¿estaría usted disculpándose si no fuera quien soy?, aún ardiendo en su mente. Caminaba por el pasillo, su uniforme azul marino aún impecable pero sus manos inestables, sosteniendo una bandeja de refrigerios. Las órdenes del don Ricardo Mendoza habían sido claras, debía atender personalmente a María Elena durante todo el vuelo, un castigo envuelto en deber. Su moño apretado le tiraba del cuero cabelludo, y su placa con el nombre brillaba bajo las luces de la cabina, un recordatorio constante del orgullo que había perdido. Los pasajeros la observaban, algunos discretamente, otros de forma descarada, Alejandro Torres alzando la vista de su revista, sus ojos oscuros siguiéndola con una observación silenciosa, Sofía Ramírez bebiendo agua. Su mirada aguda pero inescrutable. Lucía Fernández merodeaba cerca de la galera, su rostro suave con lástima, pero Carolina la ignoró, enfocándose en la mujer al frente. Doña María Elena estaba sentada con gracia, su vestido zafiro liso sobre el asiento, su bastón apoyado a su lado como un guardián silencioso. Su bufanda de seda colgaba sobre sus hombros, y el broche de colibrí en su pecho captaba la luz, un pequeño faro de su fuerza. Sostenía una novela en su regazo, sus ojos verde pálido recorriendo las páginas, sus dedos firmes al pasarlas. No levantó la vista cuando Carolina se acercó, pero el aire a su alrededor se sentía cargado, pesado por lo no dicho. Carolina se detuvo a su lado, su bandeja tambaleándose ligeramente, su voz baja y tensa. Le traje agua fresca, señora Vargas, dijo, sus palabras más suaves de lo habitual, sin su antigua agudeza. Los ojos de María Elena se alzaron lentamente, encontrándose con los de Carolina con una calma que la hizo estremecerse. Dejó su libro a un lado, sus movimientos deliberados, y asintió levemente. Gracias, dijo suavemente, su voz cálida pero firme, como una brisa que trae consigo una advertencia. Carolina colocó el vaso sobre la mesa plegable, su mano temblorosa, el agua salpicando lo suficiente como para derramar una gota. Se retiró rápidamente, sus mejillas ardiendo por el raro tropiezo, ella nunca fallaba, nunca temblaba, pero ahí estaba, torpe bajo la mirada de María Elena. Se dio vuelta para escapar, pero la voz de María Elena la detuvo, suave pero firme. Lleva mucho tiempo en esta aerolínea, ¿no es así, señorita Morales? Carolina se tensó, conteniendo la respiración. Se giró de nuevo, con cautela. Sí, dijo con cautela, su voz tensa por la incertidumbre. María Elena la estudió, sus ojos analíticos, pensativos. Entonces usted, más que nadie, debería saber la importancia de tratar a cada pasajero con respeto, dijo, sus palabras suaves pero afiladas, atravesando las defensas de Carolina. La cabina pareció desvanecerse, el zumbido, las miradas, el aroma cítrico, quedando solo la voz de María Elena, firme y penetrante. La garganta de Carolina se cerró, la vergüenza inundando su pecho. Quería discutir, decir que sí respetaba a los pasajeros, pero la mentira se atoraba,
ahogada por una verdad que no podía enfrentar. María Elena se inclinó un poco hacia adelante, su mirada fija. En todo ese tiempo, continuó, su tono gentil pero implacable, ¿alguna vez alguien cuestionó si realmente pertenecía aquí? La pregunta cayó como una piedra, pesada y fría, hundiéndose en el estómago de Carolina. Se congeló, su mente girando. Nadie había dudado de ella, ni de sus habilidades, ni de su lugar, ni de su derecho a usar ese uniforme. Había caminado por esas cabinas con confianza, sin sentirse nunca fuera de lugar. Pero eso fue exactamente lo que le hizo a María Elena, la juzgó, la descartó, la hizo sentirse pequeña sin pensarlo dos veces. La realización giró dentro de ella, aguda y nauseabunda. Su boca se abrió, pero no salió ninguna palabra. María Elena no presionó, no alzó la voz. Simplemente levantó su vaso, tomó un sorbo lento y volvió a su libro, dejando que el silencio hiciera su trabajo. Carolina se quedó ahí, expuesta, el peso de esa pregunta presionando como una fuerza física. Al fin se dio la vuelta, sus pasos mecánicos, el pecho vacío. La cabina volvió a enfocar, los ojos de los pasajeros siguiéndola, los dedos de Alejandro golpeando el apoyabrazos, la mirada silenciosa de Sofía, pero ahora se sentía diferente, más pesada. Como si fuera un fantasma moviéndose por ella. Intentó sacudírselo, sirviendo bebidas a otros, enderezando bandejas, forzando una sonrisa tensa que no llegaba a los ojos. Pero las palabras de María Elena la perseguían, una sombra que no podía dejar atrás. ¿Alguna vez alguien cuestionó si usted pertenecía aquí? A ella no, pero hizo que María Elena se sintiera así, sin pruebas, sin razón, solo con una mirada y una decisión precipitada. La vergüenza ya no venía solo de la disculpa, era más profunda, más cortante, un espejo que le mostraba algo feo que nunca había visto antes. Cerca de la galera, Ricardo la observaba, con los brazos cruzados y los ojos oscuros entrecerrados. Ella captó su mirada y se irguió, el orgullo encendiéndose. «Estoy bien», murmuró, alcanzando un montón de servilletas que no necesitaba. Él suspiró, acercándose un poco, su voz baja. «Estás luchando», dijo, no como una pregunta, sino como un hecho. La mandíbula de Carolina se tensó, pero él continuó. «La juzgaste porque no encajaba en tu idea de primera clase. Eso no fue un error, eso es lo que ha sido». Las palabras dolieron, crudas y verdaderas, y ella se volvió, las manos temblorosas de nuevo, arrugando las servilletas entre sus dedos. Por primera vez, no podía discutir, no podía esconderse. La fuerza silenciosa de María Elena la había quebrado, y no había marcha atrás. La cabina de primera clase del vuelo 247 descendía suavemente mientras iniciaba su aproximación a Puerto Estrella, el zumbido de los motores suavizándose hasta convertirse en un gruñido bajo. El cielo nocturno fuera de las ventanas era de un negro terciopelo profundo, perforado por el brillo tenue de las luces de la ciudad que emergían abajo, como estrellas caídas a la tierra. Dentro, el aire llevaba el aroma desvanecido de bebidas cítricas y el borde crujiente del oxígeno reciclado, los asientos de cuero crujiendo ligeramente a medida que los pasajeros se acomodaban. La mayoría se había sumido en una quietud tranquila, algunos dormidos bajo mantas, otros mirando la costa que se acercaba, sus murmullos apenas audibles. Las luces de la cabina se atenuaron, proyectando sombras suaves, pero para Carolina Morales, la calma era una fina capa sobre una tormenta que rugía dentro de ella. Se movía por el pasillo en piloto automático, su uniforme azul marino aún impecable pero sus manos inquietas, alisando su falda, ajustando su placa con el nombre, cualquier cosa para mantenerse ocupada. La orden de don Ricardo Mendoza de atender personalmente a doña María Elena la había encadenado a ese vuelo, cada interacción un recordatorio de su vergüenza. Su moño apretado le tiraba del cuero cabelludo, un dolor sordo que apenas notaba bajo el peso de las palabras de María Elena. Alguna vez alguien cuestionó si pertenecía, que aún giraban en su mente como buitres. Los pasajeros la observaban, sus miradas sutiles pero penetrantes, Alejandro Torres, con su revista cerrada,
sus ojos oscuros siguiéndola con una intensidad silenciosa, Sofía Ramírez, su vaso de agua vacío. Su mirada firme e implacable. Lucía Fernández se encontraba cerca de la galera, su rostro tenso con preocupación, pero Carolina la evitó, su mandíbula apretada contra la lástima que no quería. El intercomunicador crujió suavemente, la voz del capitán Juan Robles rompiendo el silencio. Damas y caballeros, estamos comenzando nuestro descenso hacia Puerto Estrella. Tripulación, por favor preparen la cabina para el aterrizaje. El anuncio sacudió a Carolina, su estómago retorciéndose con un temor que no podía sacudirse. Aterrizar significaba enfrentar lo que la esperaba más allá del puente de embarque, la conversación seria de Ricardo, el juicio de la aerolínea, el fin de todo lo que había construido. Comenzó sus revisiones, moviéndose asiento por asiento, sus movimientos mecánicos, bandejas arriba, cinturones abrochados, pero su mente estaba en otro lugar, reproduciendo la escena en la puerta de embarque. La cabina de mando, la disculpa, cada momento una piedra que se acumulaba en su pecho. Llegó al asiento de doña María Elena al final, sus pasos disminuyendo al acercarse. María Elena estaba sentada con elegancia, su vestido zafiro liso, su bastón descansando a su lado como un centinela silencioso. Su bufanda de seda colgaba con gracia, y el broche de colibrí brillaba débilmente bajo la luz tenue. Su cinturón ya estaba abrochado, sus manos descansando en su regazo, sus ojos verde pálido mirando las luces de la ciudad abajo. No se giró, pero Carolina sintió su presencia como un imán, pesada e ineludible. Señora Vargas, dijo Carolina, su voz baja, tensa, ¿tiene abrochado el cinturón? Era una formalidad, un salvavidas al que aferrarse, pero la calma de María Elena lo convirtió en algo más. María Elena se movió, sus ojos encontrándose con los de Carolina con esa misma calma penetrante. Sí, dijo suavemente, su voz cálida pero con peso, como una mano descansando sobre un hombro. Carolina asintió, lista para retirarse, pero la mirada de María Elena la mantuvo en su lugar. «Lo estás pensando ahora, ¿verdad?», preguntó, su tono suave, inquisitivo. Carolina se tensó, conteniendo el aliento. «Pensando en qué», dijo, aunque lo sabía, su voz más baja de lo que pretendía. María Elena inclinó levemente la cabeza, sus ojos buscando. «¿En por qué lo hiciste?», respondió, cada palabra lenta, deliberada, calando hondo. El pecho de Carolina se apretó, sus manos se cerraron a los lados. Ella quería negarlo, decir que había seguido adelante, pero la mirada de María Elena desnudaba la mentira. Estaba pensando, en la puerta, en el juicio apresurado, en la forma en que había mirado a María Elena y solo había visto a una anciana que no encajaba. El avión se sacudió suavemente cuando el tren de aterrizaje se despegó, pero el verdadero sacudón estaba dentro de ella, una grieta cruda y honesta que se abría. Yo no sé por qué lo hice», admitió al fin, con la voz temblorosa, las palabras brotando como una confesión que no había planeado. No era desafío ni una excusa, era verdad, y la dejaba al descubierto. María Elena la estudió, su expresión inescrutable pero cautivadora, como una maestra esperando más. Luego asintió, un pequeño gesto pensativo. «Quizás es hora de que lo averigües», dijo, su voz tan suave que casi se perdía en el zumbido de los motores, pero que aterrizó con una fuerza que hizo que la respiración de Carolina se cortara. María Elena volvió a mirar por la ventana, su calma intacta, dejando a Carolina allí de pie, con la mente llena de preguntas que no podía responder, aún no. Las luces de la cabina parpadearon mientras el avión descendía, las luces de la ciudad brillando cada vez más abajo. Ricardo observaba desde el frente, con los brazos cruzados, sus ojos oscuros entrecerrados, señalando que había más por venir. Carolina se dio vuelta, sus pasos inestables, las palabras de María Elena un peso que cargaba consigo. El aterrizaje estaba cerca ahora, y con él, un ajuste de cuentas que no estaba segura de poder enfrentar, pero por primera vez, sintió el despertar de algo nuevo, frágil e incierto, como el comienzo de la comprensión.
Las ruedas del vuelo 247 tocaron tierra en Puerto Estrella con un suave golpe, el avión rodando suavemente por la pista bajo un cielo cargado de estrellas. Dentro de la cabina de primera clase, el rugido de los motores se desvaneció en un leve zumbido cuando el puente de embarque se conectó, el aire aún impregnado de cítricos y cuero. Los pasajeros se movieron, estirándose y recogiendo sus bolsas, sus voces elevándose en un murmullo tranquilo de alivio y anticipación. Las luces de la ciudad afuera brillaban a través de las ventanas, una cálida bienvenida después del largo vuelo desde Valle Dorado. Pero para Carolina Morales, aterrizar no era alivio, era un paso más cerca del juicio. Su uniforme azul marino se sentía rígido, su placa con el nombre pesada, y sus manos se apretaban a sus costados, con el temor acumulándose en su pecho como agua fría. La cabina se vació lentamente, los pasajeros saliendo con un gesto de cabeza hacia Lucía Fernández, que estaba junto a la puerta con una sonrisa ensayada. Alejandro Torres ajustó su traje gris, su maletín en mano, lanzando una última mirada a Carolina, firme, inescrutable, antes de entrar al puente de embarque. Sofía Ramírez lo siguió, su vaso de agua hacía tiempo descartado, sus ojos deteniéndose en Carolina con una mezcla de curiosidad y dureza. Doña María Elena Vargas fue la última en levantarse, su vestido zafiro impecable, su bastón golpeando suavemente al ponerse de pie. Su pañuelo de seda colgaba elegantemente, y el broche de colibrí brillaba bajo las luces tenues, una marca silenciosa de su presencia. Se movía con gracia, sus ojos verde pálido tranquilos, y se detuvo junto a Carolina, que había estado merodeando cerca de la galera, evitando la mirada severa de Ricardo desde el frente. Señorita Morales, dijo María Elena, su voz suave pero firme, con ese peso familiar. Carolina se sobresaltó, conteniendo la respiración, esperando otra pregunta que la desarmara. Camina conmigo hasta la terminal. No era una petición, era una instrucción, suave pero innegable. El estómago de Carolina se revolvió, su mente acelerada. ¿Por qué ella? ¿Qué más podría querer María Elena? Pero el gesto de Ricardo desde la esquina, agudo y autoritario, no dejó espacio para negarse. Tragó con fuerza, su garganta seca, y se puso en marcha junto a María Elena, sus piernas rígidas, sus manos temblando levemente. El puente de embarque resonaba con sus pasos, el bastón de María Elena marcando un ritmo constante, los tacones de Carolina golpeando de manera desigual. El aire era más fresco aquí, con olor a metal y combustible de avión, una ligera brisa deslizándose por las rendijas. María Elena no habló al principio, su silencio una presión que hacía que el pulso de Carolina latiera con más fuerza. Los pasajeros de adelante desaparecían en la terminal, sus charlas desvaneciéndose, dejando a las dos mujeres en una burbuja de tensa quietud. «Has estado pensando», dijo finalmente María Elena, su tono cálido pero inquisitivo, sus ojos fijos al frente. No era una pregunta. La mandíbula de Carolina se tensó, su voz baja. Sí, admitió, la palabra áspera, honesta. Ella había pensado, en la puerta de embarque, en sus prejuicios, en la vergüenza, pero aún no sabía qué significaba eso. María Elena asintió, una leve sonrisa tocando sus labios, no arrogante, sino conocedora. Bien, dijo simplemente, y lo dejó ahí, su bastón golpeando el suelo mientras entraban al terminal. El aeropuerto de Puerto Estrella vibraba con vida nocturna, viajeros arrastrando maletas, vendedores ofreciendo café con leche y empanadas, pantallas parpadeando llegadas en rojo y verde. Las baldosas brillaban bajo luces intensas, el aire denso con el aroma de flores tropicales de un puesto cercano. Pero la multitud se apartaba al paso de María Elena, su presencia atrayendo miradas, una ola de reconocimiento expandiéndose. Carolina se sentía expuesta a su lado, cada mirada un juicio, su uniforme un blanco. Entonces los vio, Esteban Calderón y dos oficiales de seguridad esperando cerca de la salida de la puerta, sus rostros severos, inquebrantables. El traje de Esteban estaba impecable, sus ojos oscuros más fríos que cuando los había visto en la pantalla de la cabina, sus brazos cruzados como un muro.
Los oficiales se mantenían firmes, las manos en sus cinturones, sus placas brillando ominosamente. Don Ricardo emergió del puente de embarque detrás de ellos, su expresión dura, señalando el fin de la tregua de Carolina. Su corazón golpeó con fuerza contra sus costillas, su respiración superficial, sabía que este momento llegaría, pero verlo la hizo sentir que sus rodillas se debilitaban. Disminuyó el paso, pero María Elena siguió caminando, su bastón firme, su calma inquebrantable, obligando a Carolina a igualar su ritmo. Se detuvieron a unos pasos de Esteban, el aire entre ellos crepitando con tensión. Los pasajeros cercanos disminuyeron el paso, percibiendo la escena, susurros zumbando como moscas. La mirada de Esteban se desvió primero hacia María Elena, suavizándose brevemente con respeto. Señora Vargas, dijo, su voz firme pero deferente, confío en que su vuelo fue satisfactorio a pesar del incidente anterior. María Elena inclinó la cabeza, su tono ecuánime. Lo fue, gracias. La señorita Morales ha llegado a comprender su error. Sus palabras eran simples, pero llevaban un peso que hizo que los ojos de Esteban se entrecerraran, girándose hacia Carolina. Carolina se mantenía rígida, sus manos apretadas con fuerza, su rostro pálido bajo las luces del terminal. Esteban dio un paso más cerca, su voz bajando, afilada. ¿Es cierto eso, Morales? ¿Entiende lo que ha hecho? Su mirada era una cuchilla, cortando su frágil compostura. Ella asintió con rigidez, su garganta apretada. Sí, señor, dijo, su voz pequeña, cruda con la verdad que no podía esquivar. Los labios de Esteban se presionaron en una línea delgada, su silencio pesado, evaluador. Ricardo se unió a ellos, sus brazos aún cruzados, sus ojos oscuros llenos de expectativa. Los oficiales de seguridad se mantenían al acecho, su presencia una amenaza silenciosa. María Elena se volvió hacia Carolina, su mirada gentil pero penetrante. Hoy ha enfrentado sus acciones, dijo suavemente, su voz un salvavidas en la tormenta. Lo que haga después depende de usted. Retrocedió un paso, su bastón golpeando una vez, dejando a Carolina sola bajo el escrutinio de los ejecutivos. Esteban asintió a Ricardo, su tono definitivo. Hablaremos de esto ahora. Sígame. Se giró hacia una oficina de paredes de cristal cercana, la seguridad siguiéndolo, y Ricardo hizo un gesto a Carolina para que se moviera, su mirada inquebrantable. Las piernas de Carolina temblaban mientras lo seguía, su mente un torbellino de miedo y frágil esperanza. María Elena la observaba alejarse, su figura firme en medio del caos del terminal, una fuerza silenciosa que lo había cambiado todo. El enfrentamiento no había terminado, apenas comenzaba, y Carolina sabía que su destino dependía de lo que viniera después. La oficina de paredes de cristal en la terminal del aeropuerto de Puerto Estrella se sentía como una jaula bajo las duras luces fluorescentes. Las paredes ofrecían una vista clara del concurrido vestíbulo, viajeros arrastrando maletas, vendedores ofreciendo café con leche, pantallas parpadeando actualizaciones, pero dentro, el aire era quieto, pesado con tensión. Un escritorio de madera se encontraba en el centro, papeles apilados ordenadamente, una sola silla frente a él como un estrado de testigos. El leve zumbido del terminal se filtraba, mezclándose con el agudo aroma de madera pulida y el lejano olor a combustible de avión. Carolina Morales se encontraba en la puerta, su uniforme azul marino impecable pero sus manos temblando, su placa brillando débilmente como si se burlara de ella. Su moño tirante le jalaba el cuero cabelludo, un dolor sordo empequeñecido por el temor que le retorcía el estómago. Esto era todo, el momento en que su carrera podía terminar. Esteban Calderón se sentó detrás del escritorio, su traje impecable, sus ojos oscuros fríos e implacables, como un juez listo para dictar sentencia. Don Ricardo Mendoza estaba a su izquierda, con los brazos cruzados, su rostro severo grabado con una decepción que no se había suavizado desde la entrada. Diego Salazar, el gerente de operaciones de la terminal, estaba recostado contra la pared, su corbata floja, su mirada aguda pero curiosa, evaluando a Carolina.
Los dos agentes de seguridad del vestíbulo permanecían afuera del vidrio, sus placas relucientes, un recordatorio silencioso del riesgo. La respiración de Carolina se cortó cuando entró, la puerta se cerró con un clic detrás de ella, encerrándola con los tres hombres que tenían su futuro en las manos. Esteban habló primero, su voz baja, cortante. Señorita Morales, ha causado un desastre que ha resonado por toda esta aerolínea, dijo, inclinándose hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre el escritorio. Humillar a nuestro fundador en público no es solo un error, es una desgracia. Explíquese, y más le vale que sea una buena explicación. Su tono no dejaba espacio para excusas, cada palabra era un peso que la aplastaba. Los ojos de Ricardo se entrecerraron, Diego inclinó la cabeza, y el silencio que siguió era asfixiante, exigiendo una respuesta que no estaba segura de tener. La garganta de Carolina se apretó, sus manos se cerraron a los lados. Había ensayado esto, defensas, explicaciones, pero las palabras de María Elena en el avión, tal vez es hora de que lo descubras, las habían desvanecido. Tomó una respiración temblorosa, su voz áspera pero firme. No tengo excusa, dijo, la confesión ardía al salir de sus labios. Los hombres parpadearon, la sorpresa pasó por sus rostros, la ceja de Esteban se arqueó, los brazos de Ricardo se aflojaron un poco, Diego se enderezó. Ella continuó, sus palabras fluyendo, honestas y sin pulir. Miré a la señora Vargas y decidí que no pertenecía a primera clase. No revisé su boleto, no pregunté, simplemente asumí, por su edad, su bastón, su apariencia. Me equivoqué, y lo siento. La sala se quedó en silencio, su confesión colgando con peso. Esteban se recostó, sus ojos se entrecerraron, evaluando. La mandíbula de Ricardo se tensó, pero su mirada se suavizó, apenas un poco. Diego cruzó los brazos, su curiosidad afilándose en algo más, respeto, tal vez, o duda. Está admitiendo un prejuicio, dijo Esteban, su tono plano pero inquisitivo, poniéndola a prueba. Carolina asintió, el pecho apretado, su vergüenza expuesta. Sí, dijo, ahora más suave. La juzgué antes de conocerla, y nunca he hecho eso con alguien que encajara con mi idea de primera clase. Así he sido, y lo odio. Su voz se quebró en las últimas palabras, cruda con una verdad que apenas comenzaba a enfrentar durante el vuelo. Los ejecutivos intercambiaron miradas, la fría mirada de Esteban se cruzó con el firme asentimiento de Ricardo, el ceño pensativo de Diego se posó en ella. Afuera, a través del vidrio, María Elena estaba junto a un puesto de flores, su vestido zafiro un faro de calma en medio de la multitud. Su bastón golpeaba suavemente, sus ojos fijos en la oficina, una observadora silenciosa que Carolina podía sentir incluso desde allí. Diego rompió el silencio, su voz áspera pero firme. La señora Vargas habló con nosotros antes de que entrara, dijo, dando un paso al frente. No pidió su despido. Nos pidió que la escucháramos, dijo que usted enfrentó sus acciones, ¿por qué cree que hizo eso? La respiración de Carolina se detuvo, sus ojos se dirigieron hacia la figura distante de María Elena. La pregunta la atravesó, haciendo eco del vuelo, se disculparía si yo no fuera quien soy, y tragó con fuerza, sus manos se relajaron. Porque cree que las personas pueden cambiar, dijo, su voz temblorosa pero firme. Me vio derrumbarme, me vio admitir que no sabía por qué lo hice. Me está dando una oportunidad, no para escapar, sino para demostrar que puedo ser mejor. Las palabras se sentían verdaderas, cargadas con una esperanza que no se había atrevido a sentir hasta ahora. Los dedos de Esteban tamborileaban en el escritorio, su mirada implacable. ¿Y puede?, preguntó, su tono afilado, un desafío. Carolina lo miró a los ojos, su columna se enderezó a pesar del miedo que le revolvía el estómago. Sí, dijo, ahora más fuerte, con convicción atravesando su duda. He pasado años haciendo cumplir reglas, pero también he juzgado a las personas por lo que veo, no por lo que son. Quiero cambiar eso, no solo por mí, sino por esta aerolínea.
Si me dejan quedarme, impulsaré capacitaciones, cambios, para que nadie más sienta lo que sintió la señora Vargas por mi culpa. La sala volvió a quedarse en silencio, sus palabras asentándose como polvo después de una tormenta. Ricardo descruzó los brazos, su severidad dando paso a algo más reflexivo. Diego asintió levemente, un destello de aprobación en sus ojos. Esteban se recostó, sus dedos dejaron de tamborilear, su expresión impenetrable. Tras una larga pausa, habló, su voz medida. No estás libre de culpa, dijo, su tono firme pero menos gélido. Periodo de prueba, 6 meses. Capacitación obligatoria, y deberás reportarte a Diego cada semana. Un solo error, y estás fuera, ¿entendido? Carolina asintió rápidamente, un alivio inundando su pecho, aunque venía acompañado de un peso, una responsabilidad que no podía evadir. Ricardo dio un paso al frente, su voz baja pero clara. La señora Vargas te dio esta oportunidad, dijo, su mirada firme. No la desperdicies. La garganta de Carolina se apretó, la gratitud mezclándose con determinación. Esteban se puso de pie, señalando el final, y los agentes de seguridad se hicieron a un lado, su amenaza desvaneciéndose. Mientras Carolina se daba vuelta para salir, sus piernas temblorosas pero más livianas, captó la mirada de María Elena a través del vidrio. La mujer mayor asintió una vez, su broche de colibrí brillando, un reconocimiento silencioso que se sentía tanto como un regalo como una encomienda. La puerta de la oficina se abrió, el bullicio de la terminal regresó, los gritos de los vendedores, las maletas rodando, la vida siguiendo su curso. Carolina salió, su destino asegurado pero frágil, una segunda oportunidad que tendría que ganarse. María Elena esperaba, su calma inquebrantable, observando cómo daba el primer paso hacia lo que viniera después. La terminal del aeropuerto de Puerto Estrella vibraba con la vida nocturna mientras Carolina Morales salía de la oficina acristalada, sus piernas inestables pero su respiración más ligera que en horas. El aire zumbaba con el traqueteo de maletas rodantes, los gritos de vendedores ofreciendo empanadas y café con leche, y el suave rasgueo de una guitarra en un salón cercano. Las pantallas sobre su cabeza mostraban llegadas en rojo y verde, los azulejos brillaban bajo luces intensas, y el aroma de flores tropicales se desprendía de un puesto, suavizando el filo del combustible de avión que flotaba afuera. Su uniforme azul marino se sentía pesado, su placa con el nombre un peso silencioso, pero el periodo de prueba, 6 meses, capacitación, una oportunidad, reposaba en su pecho como una brasa frágil, cálida pero que exigía cuidado. Esteban Calderón, don Ricardo Mendoza y Diego Salazar permanecían en la oficina detrás de ella, sus voces un murmullo bajo cuando la puerta se cerró. Los agentes de seguridad se habían dispersado, sus placas ya no eran una amenaza, y la multitud fluía a su alrededor, viajeros abrazándose, familias reuniéndose, un niño riendo mientras perseguía un globo. Carolina se quedó quieta un momento, sus manos relajándose, la tensión en sus hombros cediendo lo suficiente como para sentirse humana otra vez. Los había enfrentado, había expuesto su vergüenza, y de alguna manera salió con su carrera intacta, no perdonada, no excusada, pero con la oportunidad de demostrar que podía cambiar. Era más de lo que esperaba después de la puerta de embarque, la cabina, el vuelo. Al otro lado de la terminal, cerca del puesto de flores, doña María Elena Vargas esperaba, su vestido zafiro un ancla de calma en medio del caos. Su bastón descansaba ligeramente en su mano, el mango tallado en forma de enredadera brillando, y su pañuelo de seda caía elegantemente sobre sus hombros. El broche de colibrí en su pecho captaba la luz, un pequeño resplandor constante. Observaba a Carolina con esos ojos verde pálido, no con juicio ni triunfo, sino con una expectativa tranquila que la atraía como una marea. Cruzó el vestíbulo, sus tacones resonando de forma desigual, la garganta apretada por algo que no podía nombrar, gratitud, tal vez, o miedo de lo que vendría. María Elena habló primero cuando Carolina se detuvo frente a ella, su voz suave pero clara, cortando el bullicio de la terminal. Lo sorprendiste ahí dentro, dijo,
una leve sonrisa en sus labios, no altiva, sino cálida, como una maestra orgullosa de una lección bien aprendida. La respiración de Carolina se entrecortó, sus manos inquietas a los costados. No pensé que tendría una oportunidad, admitió, su voz baja, cruda. María Elena ladeó la cabeza, su mirada firme, penetrante. No te di una oportunidad para escapar de ello, dijo, sus palabras gentiles pero firmes. Te di una para enfrentarlo. Hay una diferencia. La distinción se hundió en Carolina, pesada y verdadera. Ella había esperado castigo, despido, deshonra, pero María Elena había impulsado algo más difícil, responsabilidad, un espejo del que no podía apartarse. ¿Por qué?, preguntó Carolina, su voz temblorosa, la pregunta saliendo antes de que pudiera detenerla. Después de todo lo que hice, ¿por qué ayudarme? La sonrisa de María Elena se profundizó, sus ojos suavizándose con una sabiduría que se sentía antigua, ganada. Porque he visto a la gente cambiar, dijo simplemente. No siempre, no fácilmente, pero cuando se ven obligados a mirarse a sí mismos, de verdad mirarse, pueden hacerlo. Tú empezaste eso hoy. El pecho de Carolina se apretó, su mente regresando, el caos en la puerta de embarque, el bastón cayendo, el juicio frío en la cabina, las preguntas silenciosas del vuelo. Había juzgado a María Elena sin razón, la había humillado sin pruebas, y sin embargo ahí estaba, no rota sino desafiada, con un camino ofrecido que no se había ganado. No sé si puedo hacerlo, dijo, su voz apenas un susurro, honesta y frágil. María Elena asintió, su bastón golpeando una vez contra los azulejos, un sonido suave y reconfortante. No tienes que saberlo todavía, respondió. Solo tienes que intentarlo. Haz que valga la pena, Carolina. Es todo lo que pido. Las palabras cayeron como un regalo y una carga, simples pero vastas, haz que valga la pena. María Elena ajustó su pañuelo, sus dedos rozando el broche de colibrí, y se giró hacia la salida, sus pasos firmes, su presencia desvaneciéndose entre la multitud. Carolina la observó alejarse, su figura encogiéndose entre el bullicio de la terminal, hasta que desapareció por las puertas de cristal hacia la noche. El peso de ese último encargo permaneció, una chispa encendiendo algo nuevo en ella, una determinación, temblorosa pero real, de demostrar que la fe de María Elena no había sido en vano. Finalmente se dio la vuelta, la energía de la terminal envolviéndola, los gritos de los vendedores, las risas de los viajeros, el murmullo de una vida que seguía adelante. Ricardo emergió de la oficina, su rostro severo suavizándose mientras se acercaba. Empiezas mañana, dijo, su voz áspera pero no hostil. La capacitación comienza la próxima semana. No la decepciones, a ella ni a mí. Carolina asintió, su mandíbula apretándose con determinación. No lo haré, dijo, la promesa firme, un voto tanto para él como para ella misma. Él la miró largamente, luego se alejó, dejándola sola en el vestíbulo. Más tarde, en un rincón tranquilo del salón del personal, Carolina se sentó con una taza de café con leche tibio, el vapor elevándose en espirales tenues. La sala estaba vacía, las paredes decoradas con carteles descoloridos de las playas de Puerto Estrella, el aire oliendo a café y tela gastada. Su chaqueta del uniforme colgaba del respaldo de la silla, su placa con el nombre retirada por primera vez en todo el día, y se permitió respirar, realmente respirar. Sus hombros desplomándose mientras el peso del día se asentaba. Pensó en la calma de María Elena, sus preguntas penetrantes, su fe en el cambio. Pensó en la puerta de embarque, su juicio apresurado, la manera en que había mirado a una mujer mayor y solo había visto lo que no encajaba. Esa versión de ella, orgullosa, rápida para juzgar, aún estaba allí, al acecho, pero ahora se sentía más pequeña, agrietada por la vergüenza y la honestidad. El periodo de prueba no era libertad, era trabajo, trabajo duro, con capacitación, vigilancia y sin espacio para errores. Pero era una oportunidad, una hoja en blanco que no merecía, y no la desperdiciaría. Se capacitaría, escucharía, impulsaría mejoras en la aerolínea,
comenzando por ella misma. Haz que valga la pena, había dicho María Elena, y Carolina se aferraba a eso, una cuerda que la tiraba hacia adelante. Afuera, la noche se extendía sobre Puerto Estrella, las luces de la ciudad brillando contra la oscuridad, un nuevo día esperando al otro lado. Carolina terminó su café, la taza cálida entre sus manos, y se levantó, su determinación endureciéndose como el acero. Aún no sabía todo, cómo cambiar, cómo demostrarlo, pero lo intentaría. Por María Elena, por los pasajeros a los que había ofendido, por la mujer que quería llegar a ser. La puerta del salón se cerró tras ella, sus pasos resonando en el silencio, cada uno una promesa de seguir adelante, de hacer que todo signifique algo. Gracias, espectadores. Su tiempo y atención significan el mundo, y espero que su historia, de errores, responsabilidad y esperanza, haya resonado con ustedes. Si la disfrutaron, por favor compártanla con otros que también puedan encontrarle sentido, y díganme qué piensan, me encantaría escucharlos. Brindemos por historias que nos desafíen a crecer, donde sea que nos lleven después.